Muy bien. Bueno, Hortensia tiene una pregunta. Hortensia. Hola Alejandra, un gusto, que seamos pocas para tenerte para nosotras solas. Que me salga el egoísmo de adentro no importa, pero estoy feliz que seamos pocas y tenerte para nosotras. Tengo una pregunta que es como muy, no sé si la tengo impresa a fuego. Una cuestión con el dinero, el hecho de yo haberme criado en un convento de monjas, yo no he tenido ni madre ni padre, digamos, en el convento, no manejabas dinero, si alguna familia te llevaba algo, lo tenías que compartir entre todos. Eso me ha hecho tener una creencia de que tenía que ser buena, solidaria, ayudar a todo el mundo. Gracias a Dios en la vida no me ha ido mal después de esos 21 años de depresión. Por eso ahora enseño esto, que hay que transmitir esto, y me gustó esa parte cuando lo dijiste, pero tengo un punto que yo no lo veo ciego, pero el mundo me lo reclama, que es un punto ciego. No, algo tendrás que aprender de eso. Primero es que la plata me viene fácil, he conocido el mundo sin haber tenido un peso, siempre aparecía quien lo procuraba eso, y entonces ahora que yo enseño esto, a mí si no tienen dinero yo le doy lo mismo. Hay gente que se cruza por ahí, por ejemplo, que los he llegado a traer hasta mi casa, lo he tenido 7 meses viviendo, 5 meses, 4 meses, y después me hacen como una chanchada, y ahí me siento que como decir, wow, ¿qué es esto? Con todo lo que recibió de mí, nunca pagó nada, después me viene a hacer un negocio conmigo. O sea, hay algo que yo, dentro de todo lo bien que a mí me va, por eso soy generosa, solidaria, pero que me aparece este tipo de gente a la que te le brindas 100% y después te termina, y te quedas así, y yo digo, bueno, no importa, ella se lo perdió, y después pasa un tiempo y vuelve a aparecer otro igual, digo, por acá hay un punto ciego que no lo estoy pudiendo ver. Te agradecería que me lo desarmes como lo hiciste con esa otra persona. Bueno, a mí también me sucede lo que te sucedió a ti, Hortensia. Em, em, es que el punto es no confundir cuando vos te estás proyectando en la otra persona, no ves a la otra persona. Entonces, el aprendizaje está en diferenciar una proyección tuya de poder ver al otro como es. El otro no va a hacer lo que vos harías. El otro no va a actuar como vos actuarías. Porque tiene su cosmovisión propia, tiene su alcance propio, tiene su proyección propia, y no es igual que la tuya. Por ahí va el punto ciego. Miras a través de 7 y no a través de 4. 4 es un lente que tiene filtro particular. Entonces tú puedes diferenciar a tu partícula de otra partícula de otra partícula. Pero 7 tiende a mirar todo a través de ti. Entonces, es muy útil a nivel género tener esa cualidad. Pero luego, cuando necesitas generar un grupo real,
donde hay este sentido recíproco, la reciprocidad. No vas a poder recibir reciprocidad cuando tu lente es 7 y no es 4. Porque le vas a entregar 10.000 pesos de crédito a alguien que solamente puede gestionar 1.000. Porque tú no le mediste el alcance del otro. Tú entregaste según tu alcance. Y no tienes que entregar según tu alcance para generar reciprocidad. Cada quien con su alcance, cada quien con su limitación. ¿Sí? Por eso, los sistemas financieros, que son los que tienen exactamente la cualidad que tú no tienes, miden a quién le van a entregar un crédito. Y lo califican. Porque le miden el alcance a la persona. Y saben muy bien que si le entregan de más, corren el riesgo del riesgo que tú corres habitualmente. O sea que si tú tuvieras un banco, te hubiera fundido muchas veces. Probablemente hasta aprender a medir el alcance de los otros. ¿Ves? Literalmente. ¿Qué es lo que ocurre? Yo no estoy diciendo que la lente 7 es mejor o es peor que la 4, ni que la 4 es mejor o es peor que la 7. La 7 sirve para unas cosas y la 4 sirve para otras. ¿Ves? Entonces, vas usando cada lente en cada plano y no vas a incurrir en esta situación. ¿Sí? Pero por supuesto, ahora, ¿qué es lo que tú buscabas dentro de esas relaciones? Es una pregunta pendiente. Pero yo cuando recién me dijiste, empezaste a abrir ese punto, se me vino la creencia que si es Jesús que golpea la puerta de tu casa, ¿entendés? Plano 4. Entonces yo tenía que ser desde ese lugar. Anoto en la calendaria el día que a mí me pasa esto con esta persona, bueno, se va ella, porque yo le dijo que se vaya, porque eran muchas cosas que yo estaba perdiendo, entonces le pedí que ya había sido 7 meses, era mucho, entonces anoto el día que, en la calendaria, el día que yo tengo el conflicto con ella, a los 16 días, yo vuelvo a tener el mismo conflicto con otra persona, pero igual, pero después vi que si yo no ponía límite, ese día era el día 16, le pongo límite, abro un curso nuevo, 56 personas así en menos de una semana. Dije, ¿qué es esto? Era como recibir todo lo que había perdido. Si es que lo había perdido, nunca lo di pensando en que yo voy a tener algo a cambio. Jamás, porque eso, en mi concepción no está eso, por la formación religiosa que yo he tenido, mal o bien. La creencia me ha sostenido muchísimos años hasta entrar a la lógica para después dejar, y encima me toca una chilena que me veía a mí obrar cómo me manejaba en tus talleres y me dice, tú eres puro programa. Y yo me empecé a sentir re mal, porque si ser buena era puro programa, hasta que después lo capitalicé a eso y pude ver bien que no pasaba por ser buena ni mala, solo ser. Y entonces veo que en el ser mío, y me sale esa generosidad, no lo puedo evitar, pero sí hace que yo me sienta, después decir, wow, tuve una víbora en el living. Pero esto, de la gente que me conoce, me dice, vos tenés que averiguar qué pasa con ese punto ciego tuyo, ¿no? Porque ¿por qué te trae esta gente a tu casa? Y quizás porque yo tuve el abandono, y bueno, le quiero dar al otro lo que yo se lo puedo dar, brindar. ¿Entendés? Entonces, eso quería que me abrieras. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Bien, gracias. Y está Amparo. Amparo, ¿cuál es tu...? Gracias.
Buenas tardes, gracias Ale por tu presencia, Jorgelina, gracias por este momento. Bueno, creo que voy a irme yo por por el otro extremo, además de la pregunta de Hortensia. Yo siento que he tenido todo y tengo todo y siempre tengo todo y me encuentro con gente que me ofrece, me invita, me trae, me lleva, me da, o sea, me asiste. Momentos de necesidad y pobreza no la he vivido, de carencias exactamente económicas no la he vivido. Y me frustro cuando no puedo devolver lo que me han dado. O sea, es el otro extremo que dice Hortensia, ¿no? Que cómo es posible esta gente, claro, no salgo haciendo un show ni tratándoles mal, sino me carga mucho, no llego a observar bien el punto ciego todavía, no saber cómo decir, bueno, ya llegué hasta aquí, gracias por todo, lo digo, pero siento que es que no te deberías ir, ya está todo bien y todo esto está completo, mira, estás avanzando y tienes todo lo que necesitas, lo que mereces. Pero me siento mal cuando no les puedo devolver lo que me dieron. Y ojo, no los pedí, pero llega. Y después digo, sí, me siento agradecida por un lado, pero por otro lado, ¿cómo les devuelvo esto? Soy una ingrata. Eso me gustaría abrir un poco en este momento, vale. Muchas gracias. Bueno, qué cosa, ¿no? Porque el agradecimiento yo lo tomo como el estado de gracia. El estado de gracia es mucho más que devolver algo. El estado de gracia es ese estado de reconocimiento, ese estado que te conecta al otro, en su esencia, en tu esencia, y es ese punto que cuando las dos L se juntan, ¿no? Leal, ¿no? Con ese 5-1 al medio, las dos L se juntan. Entonces, me parece que con esto tiene que ver el estado de gracia. Con un vínculo que es como una especie de trazo muy fino, es un hilo muy fino, que te vincula esencialmente a otro, y que no necesita ese vínculo que vos le estés continuamente poniéndole cocardas, medallones, galletitas, guirnaldas, no sé, ¿no? Porque es un estado. No es algo que se pague, ni que se cobre. ¿Ves? Porque cuando tú tienes un vínculo de esa naturaleza, no hay con qué cubrirlo en cuanto a precio. ¿Ves? O sea, cuando algo no tiene precio, tiene aprecio. Entonces, aprecio ese vínculo leal donde mi inconsciente biológico se siente en el amparo, ¿no? Es una 5-1 la que te está haciendo esta pregunta, eso es lo... Sí. Esto es, el estado de gracia. Es más que la gratitud, es más que estar diciéndole gracias todo el tiempo. Es algo que hasta a veces la palabra sobra. ¿Ves? En todo caso sí podés, no sé, hacer una rica comida o tener una atención
o estar en una situación, o sea, podés devolverlo en millones de reflejos, pero que son eso, son reflejos, no son nada sólido, no son algo por un bien cambiable por otra cosa. ¿Ves? No tiene la característica de transacción. No va por una oficina de balance que dice acá hay 3 veces que me hizo de comer y yo le hice 2 veces de comer, entonces me falta una, ¿me entendés? Claro. Es otra la dinámica. Esto es como si vos decís, uno tiene una temperatura donde no necesita abrigo y el otro tiene más frío y necesita 3 abrigos, ¿no? Pero después en otro aspecto, no es 3 y 0, es 0 y 3, porque el otro tiene 3 carencias en un lado donde vos tenés 3 superávit, y entonces ahí se compensa. O sea, pero esto ni siquiera se lleva en los libros contables. Así es. Opera como reflejo. Buenísimo. Bueno, hay algo Ale, que también te quería compartir, de que cuando se ve este asunto, ¿no?, de cuestión de dinero, también se asocia a lo que es la percepción de escasez, ¿no? Y que cuando buscamos escasez, generalmente se le pregunta a la persona de lo que es la escasez, se asocia con faltante, que no hay. Y nos llamó mucho la atención, porque cuando vamos a buscar, ¿no?, el origen de esa palabra, lo que significa en la etimología, y es justamente una palabra que tiene que ver con que se la usaba aquí, que hace referencia justamente, bueno, ¿no?, a una cualidad, y que tiene que ver, viene de escarpus, que significa escaso, pero escaso significa que es hacia afuera, quiere decir sacar algo desde adentro. Y que justamente carpus viene de carpere, que significa recoger, cosechar, tomar, arrancar. Y entonces nos dábamos cuenta que justamente esta palabra se la usaba mucho en las épocas de cosecha, que quiere decir ya, ¿no?, cuando se decía es tiempo de escasez, significaba que era tiempo de cosecha y que se sacaba lo mejor. Que cómo es posible que nosotros, nuestra psique, esa palabra haya quedado asociada con que es faltante, que no hay, cuando en realidad, si yo tomo esta palabra que es recoger, cosechar, tomar, arrancar, quiere decir que si yo puedo recoger, cosechar, tomar, arrancar, entonces ya lo tenemos. Si ya lo tenemos, existe. Y no justamente cómo lo tenemos, ¿no?, asociado. Y bueno, y era de esto de ver, porque lo primero que tenemos son justamente nuestros recursos, y bueno, era esto, ¿sí?, de decir que escasez, Pero significa que tengo que hacer algo para jalarlos. claro, para sacarlo, porque quiere decir recoger, tomar, arrancar, ¿es? Cosechar, exactamente. Entonces, era un poco esto de decir, porque al pobre siempre se lo ve como que es escaso, pero bueno, se lo mide desde el punto de vista, Produce la riqueza. exactamente, la riqueza en dinero, ¿sí? O sea, Transforma la semilla de una papa en una papa. ujú, La semilla de una planta de lechuga en una lechuga. O sea, la cosa en su aspecto micro y devuelve lo macro. O sea, es un generador de riqueza. exactamente. Sin embargo, como ves, decimos, ¿no? El poco dinero te vuelve mucho más inteligente para su uso, ¿sí? Ujú, Entonces esa es como la escasez, uno aprende a administrar mejor, a comprar mejor,
a cuidar mejor, o sea, es un montón de cualidades muy, muy importantes que las hemos perdido con la velocidad de la vida, Exactamente. ¿no? Y ahora la pandemia nos trae de vuelta la cultura del ahorro, porque la habíamos perdido completamente, era la cultura de la deuda. Y ahora resulta que si no tenés ahorro de antes, no sé, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Ves? Entonces, bueno, la escasez me parece que es un gran educador de generación de riqueza, de la generación, de la observación, del capital, de ese, en un tiempo que es pasivo, donde se prioriza más el espacio que el tiempo, es donde nosotros nos enriquecemos. Y donde nosotros vamos haciendo como el producido de esa riqueza o el consumo de esa riqueza es más bien temporal, ¿no? Sí, sí. Por eso... Entonces, estoy quieto, me estoy capitalizando. De hecho, bueno, estoy como recuperando señal. Sí, sí. De lo que es los recursos. Y justamente en esa jerarquía que cuando nosotros hablamos de los recursos, era un poco también, bueno, ver esto, ¿no? Que nosotros como recursos, los humanos, los recursos que son, digamos, como humanos, ¿no? Que desarrollamos de nosotros, que son internos, son esto, ¿no? Experiencia, conciencia, talentos, puede ser una técnica, una manera, un modo, ingenio, pero cuando hablamos de recursos son todas estas cosas que podemos generar, modos, procesos. La inteligencia, bueno, viéndola como que es un proceso, ¿no? Que me hace inteligente cuando yo tengo un proceso de algo y también habilidades, ingenios, capacidades, conocimiento. Esto que tú decías con respecto al espacio, de que nosotros los humanos tenemos recursos, pero que con la Tierra, el espacio-Tierra, somos nosotros un recurso, ¿sí? También de la Tierra. Sin embargo, nosotros cuando generamos riqueza, lo hacemos cuando podemos usar tanto nuestros recursos como los recursos de la Tierra. Que era eso un poco de invertir, ¿sí? De que la riqueza no, o sea, no está, ¿no? No medirla sino en dinero, sino de que qué hace que nosotros esa riqueza, son todas esas habilidades, pero que conjuntamente con los recursos de la tierra, ¿sí? Agregamos valor y ahí es donde una persona, que eso es lo que podíamos aportar, ¿no? Que hace una persona que tenga o no tenga miedo, que lo echen o no de un trabajo, por ejemplo, es que se apoya justamente en eso, ¿no? En sus recursos. Y bueno, y era, bueno, si podías agregar algo, de que nosotros no perdamos, ¿no? Esa conexión, esa jerarquía, de decir, sí, nosotros humanos tenemos recursos, pero también somos ante la Tierra un recurso de la Tierra también pertenece, ¿no? A un sistema solar y así es como estamos en estas jerarquías. Ahí es importante saber qué es lo que nosotros obtenemos al tener esa, si querés, Jorgelina, ponerme el gráfico, Sí. que vos hiciste, de la estructura espacio-temporal adentro del sistema solar, porque puedo aprovechar ese gráfico, ahí está Sí. Entonces, si nosotros estamos, vamos a ponerle que en la placa celeste dibujamos a ese humano analógico, ¿no? Al humano que existe, ¿sí? Donde ella pone humano, ponemos al inhumano, que es ese que está mirando aquello que tiene, ¿sí? El que lo puede ver con perspectiva, ¿sí? Después, entonces significa que si yo estoy existiendo analógicamente y me conecto con mi parte humana que me puede ver desde afuera, con más perspectiva, me puede ayudar a acomodar alguna habilidad que tengo, pero no la uso con ingenio, o una capacidad que no se conecta con mi talento, o una experiencia que no adquiero mucho el conocimiento,
O sea, que me puede hacer que todas estas cosas se vinculen entre sí. ¿Sí? Esa mirada que yo tengo analógicamente, la miro desde mi otro aspecto humano, digamos, mi aspecto más digital, y empiezo a crear conexiones nuevas. ¿Sí? Ahora, si yo eso encima le voy a poner recursos que son de la tierra, entonces yo ya voy a tener a mi parte digital que entra a mirar a la tierra, obviamente de un lugar más cercano que yo que estoy acá habitándola. Entonces me puede dar más perspectiva, ¿sí? O sea que yo puedo empezar a vincular a todos estos modos, experiencia, conciencia, amplificarlo hacia esa parte naranja. De esa parte naranja pasa por esa parte que es marroncita, grisecita, hasta la celeste. Me llega a mi vida analógica, ¿ves? A través de ese contacto. Y a la vez, la Tierra es un receptor de ese sistema solar. O sea que ese sistema solar, ¿qué es lo que va a hacer? Va a colectar a distintos rangos de su conciencia y los va a volcar hacia la Tierra como parte de fractal. Entonces, evidentemente yo voy a estar tomando recursos del sistema solar a través de la Tierra, que a través de mi parte digital se la veo entonces ella recombina todas esas cosas y encima las combina con el amarillo, no solamente con el naranja. Sí, sí. Wow. Y después encima, en estructuras espaciotemporales me va a conectar no solamente al sistema solar, me va a conectar con Andrómeda, que es otro sistema de sistemas, Sí. mucho más. Entonces, evidentemente, voy a tener el plural de todas las estrellas interconectadas entre sí. O sea que me va a amplificar muchísimo las señales para que este sistema solar las recupere, para que la Tierra las fractalice, para que el humano las capte y para que mi parte analógica se termine enterando. Y entonces todas esas recombinatorias que tengo ya no solamente interactúan con Tierra, con el sistema solar, con Andrómeda, ¿sí? Y con todo lo demás, sino que también con este juego y nos sentimos parte de esta gran aventura de seguir produciendo a nivel particular coherencia y a nivel molecular cohesión. Bien. Creo que con esto se resignifica lo que es la riqueza, ¿sí? De esto decir, no medir la riqueza en dinero, sino decir, wow, cuando podemos pararnos en eso, bueno, quizás también podrías aportar esto de que una de las preguntas que hacían las chicas era esto, el miedo, ¿no? ¿Por qué el miedo esto con respecto al dinero? Porque nos damos cuenta que hay personas que teniendo dinero, lo mismo tienen miedo de perderlo, y que el que a veces no tiene miedo de tenerlo. Pero es una cuestión, ¿no?, de que se manifiesta mucho ese miedo en cuestiones del dinero. Entonces creo que un poco quizás tiene que ver con esto de que porque no nos apoyamos en esta riqueza, ¿no?, en esta combinatoria que sabes que es infinita, y bueno, y no en una economía basada en dinero, ¿sí?, de resignificar esto. Sandra. Ya. Ahí está. Bueno, buenas noches, encantada. Y mi pregunta es sobre el miedo, porque siento que, bueno, yo estoy trabajando mucho con Jorgelina y he ayudado, y siento que he avanzado y he despejado creencias, y vivo en Holanda, también he dejado mucho mis miedos sobre estar en una cultura nueva. Estoy abierta a nuevos proyectos, a nuevas cosas, pero cuando comienzo algo o un empleo que me gusta o un proyecto, siento que algo me tira y me deja en el mismo punto de partida, y ahí es cuando pierdo mi fuerza. Es como que me toca volver como a hacer ese sobre, y ahí es cuando me pierdo. No sé, hablaban ahorita de los recursos, lo entiendo, pero siento que algo me tira y me deja otra vez en el punto de partida. No sé por dónde, y el comienzo es lo que me
me causa ese miedo y esa, como que me quedo así en no sé por dónde volver a arrancar. ¿Y vos atravesás ese comienzo, después cambia? Sí, pero siento que cuando voy ahí en el punto que, qué bien, ¡pum!, vuelve y me lleva al punto de partida. Y ahí es cuando vuelvo y me pego. Por ejemplo, estaba en el museo, me encantaba con el idioma, con todo, y con la pandemia, me iban a dar ya contrato, me llaman y me dicen, bueno, de pronto te vamos a dejar, y no sé qué pasó, me cancelan. Entonces, como que ahora volví a lo mismo de hace un año, buscar, volver. Yo sé que puedo, pero eso me cansa, eso me, como que estoy otra vez en el mismo, y sé que tengo recursos, pero hay algo que me deja en cero, que me jala. No sé cuál es dónde debo de ahí me pierdo. No sabría yo qué componente tuyo hace ese jalado para abajo o para atrás. No sé si es para atrás en sentido de que de miedo a qué. Yo no tengo mucha info más que este detalle y no me sería suficiente como para decirte qué es lo que ocurre ahí. Porque si es una reacción, si es algo que una parte dividida tuya que te dice que sí, pero otra parte te dice que no, entonces entras en ese tironeo, pero no te puedo decir mucho porque no conozco, no conozco qué es lo que te puede estar, Saboteando un poquito. porque vos me lo planteas como algo repetitivo. Sí. Sí, como que entro en algo que y se pega. Y se acaba o no, y ahí me toca Puede ser el trabajo, cualquiera de los trabajos. más sí en la parte de la labor, sí, o proyecto, y se pega y me toca volver a retroceder, y ahí es donde siento que pierdo como la fuerza, como el... Y una vez que perdés la fuerza, ¿qué te pasa? Me toca quedarme quieta, como he aprendido, y pensar, volver, bueno, era lo que realmente quería, sí, y ya entonces me despejo y vuelvo, pero me toma mucho tiempo. Y bueno, ahorita en la pandemia pues tengo el tiempo, pero también digo, ay, es como dos lados, como uno que me habla, otro que me dice, tranquila, confía en los talentos, en tus recursos, pero hay otro que me dice, bueno, muévete, ya es, Uno que se quiere mover y el otro que se quiere quedar quieto. sí, sí, como sí. Lo mismo con el idioma, voy, pum, suelto y en un momento, ahí, no más, es como dos. Es muy... Bueno, pero esto tiene mucho que ver con Holanda, ¿no? La tierra quería agua y el holandés quería tierra. Y entonces la tierra decía agua y el holandés decía tierra, ¿no? Entonces es como que desafía la naturaleza un poco el holandés, ¿no? Es como que va contra, es como una fuerza que es muy poderosa para llevar todo en contra de la corriente, digamos. Sí, es como un desafío constante que me ponen. Claro, bueno, pero eso es muy... El dolor de la espalda constante es como que... Claro. Quebrando, sí, es un desafío constante. Entonces necesita la ayuda del inconsciente biológico. Entonces, parar, bajar la frecuencia, hacer un contacto más profundo y volver a subir, ¿no? Sí. Porque uno necesita conectarse con otra dimensión para poder realmente hacer lo que ese 3-1 le pide hacer. Entonces ese que te quedes quieta
y el S que te quedes para que hagas un contacto como más profundo. Para cuando salís desde 5-1, pasás 3-1 y seguís de largo. ¿Ves? Pero es como que hay que ir desde un lugar más abajo para llegar a un lugar más lejos. Sí. O sea, entrar en concordancia con áreas más profundas, con esa nueva actividad, con esa nueva cosa, no alcanza que sea superficial. Entonces es como que primero sales desde el llano, pero desde el llano no, y te exige que vos vayas a hacer otro tipo de contacto. Me siento que estoy como los nuevos, como los psiquis, como los de las psiquis nativas digitales, porque paso por muchas cosas. Y bueno, ya tengo casi 40 años, entonces digo, bueno, es como los jóvenes, me adapto, pero me toma mucha energía. Me adapto, pero me quiebra. A veces eso me... Bueno, quizás esa parte que te llama no es que quiere darte algo malo para ti, sino te necesita darte algo que es más bueno para ti. Uh-huh. Y esas dos partes necesitan encontrarse. No, Sandra es, por ejemplo, 5-7 nativa y está ahora en un 3-1. Un poco comprendo lo que a ella le sucede porque luego yo de pasar tanto esto que es lo que se dice, ¿no? La depresión biológica, veía cómo la frecuencia de este lugar me hacía primero ir bien abajo, quedarme quieta, y hasta que yo no tenía la conciencia de eso, recién podía avanzar. Entonces podía ver eso, como yo siendo una 5-4, en el 5-4 yo podía fluir, hacer todo, trabajo, cuestiones de dinero, pero el 3-1 era así como ella, no podía generar, así como te digo, un euro. A ella pasa lo mismo, más intenso. Claro, es 5-7. Sí. Y se me va al físico, Sí. como que me quiebran, ¡pum! Y me dejan ahí en el sillón, y bueno, hago lo que Jorgelina me hace, tírate, pero algo me dice, párate, tienes ya que, entonces como esos dos, ahí uno me tira, el otro me sienta, es como, wow. Y eso que ella describe es tal cual, te pega al piso. Es una cosa que te toma como esa gravedad así y te pega al piso. Una vez que te entregas y te dejas ir hacia allá, ¿has vivido la experiencia que te salís de ahí, de ese lugar? Sí. Sí. ¿Y cómo salís? Con toda la fuerza, pero me toca ir a terapias, doctores, para poder, ¡pum! Como, y llego, pero ya tengo el miedo, ya, hay ese miedo constante como, bueno, voy. Entonces, también puede ser que mi mente, pero digo, no, vamos, pero es esa cosa, porque lo siento en el cuerpo, el dolor, digo, no quiero más eso. Entonces ahí es donde también pues, sí. Pero no, me ha servido, pero todavía la fuerza, como que me tiran de un hilo. Esto es algo que creo que los inmigrantes tenemos esto, ¿no? De que yo, por ejemplo, podía ver cómo el nativo, 31, claro, al ser nativo, ellos tienen esa fuerza, pero viene bien de abajo. Pero yo me he dado cuenta luego de años con esto de la lógica, que como veía que tenía que ir a ese profundo mío, inconsciente biológico, de ahí venía como una lucidez y era eso lo que luego me daba la fuerza como para despegarme, ¿no? Pero es algo que creo que los inmigrantes, cuando venimos de frecuencias más altas y pasamos a frecuencias más bajas, es lo que se llama la depresión. O sea, lo transitamos así bien, así como lo describe tal cual Sandra, te pega, es como que la gravedad te toma así, ¡pac!, y te pega en el piso. Es así. Bien. Bueno, estaba, no sé si ya para ir cerrando, hacemos las últimas 2 preguntas, ¿sí? Y ya, que bueno, estaba Vivi, y bueno,
Y Amparo creo que también quiere preguntar, así que... Yo aprovecho esto pequeñito, Sí. las frecuencias, porque ustedes sienten para abajo, y yo he sentido esa, del 5.1 al 5.7, pero he sentido violencia. He llegado, yo que allá callaba, tranquila, y acá, o sea, muy fuerte, y también dejarme habitar esa violencia ha sido un proceso. Y sí, tiene muchas connotaciones. Gracias. Vivi. Sobre esa, como la conciencia tierra, en su quinta dimensión, ha hecho que la mayoría de las personas de su territorio vuelvan a su territorio. Por supuesto, algunas quedan afuera, después se cierran las fronteras, y eso, ¿a qué alude? A que tenemos que desarrollar una conciencia del territorio. No sé si me entendés, Ari, lo que digo. Y esa capacidad de ahorro que vos decís que se ha desarrollado, veo en la palabra ahorro esa desconexión o sea, el oro como principal conexión que ella tenía para darnos los recursos de conectividad con ella, y la H como el humano que ahora tiene que aprender a quedarse quieto. Mira, el ahorro es como una anticipación al horror. Vos fíjate que horro y horror, ¿no? Que es con H. Vos decís, ¿es horror o es ahorro? ¿Ves? Es como que el ahorro fuera una anticipación al horror. Bien. Entonces es como decir, quédate quieto, quédate en ahorro, para que no veas el horror. Para que no veas o para que no pases a sufrir. Bueno, para que no lo veas en tu... Necesitas anticipar el horror. Bien. Estas son estrategias muy buenas porque necesitamos volver a una cultura del ahorro sin tener un motivo cultural para hacerlo. Porque hemos perdido el motivo cultural, que lo teníamos, y lo hemos perdido. Junto con la pérdida del respaldo en oro, con el poder imprimir billetes a mansalva y empezar a vender apetitos, vivir sobre deuda, tener más sintiéndose cada vez peor. O sea, sintiéndonos más pobres, siendo cada vez más ricos. Entonces, todo esto, que es una contaminación tremenda que ha sido cursada, ahora vamos a vivir, ¿cómo te puedo decir? La contraparte de esto, contrarrestar toda esa aceleración, la tenemos que volver puntos de inflexión hacia una lentitud. Y esa lentitud no tiene que ver con el horror de la pobreza, tiene que ver con el ahorro de volver a recuperar esa fuerza que no hemos atendido. ¿Sí? Por un exceso de volvernos digitales, por un exceso de poner el foco en lo que no tenemos, nos hemos perdido de todo el acervo de lo que sí tenemos. Y no es solamente en un renglón, es en todos y cada uno de los renglones que ha pasado esto, porque es axiomático. Entonces, bueno, el hecho de que estar en contacto con el territorio, o sea, te vuelve, evidentemente todo lo que la persona gastaba ya no lo gasta tampoco. Ya está circunscripta
a cuestiones más básicas, ¿ves? Entonces se van a redimensionar un montón de cosas, a tomar una dimensión diferente. Y bueno, pienso que eso sí es parte de estrategias que tiene la realidad para comunicarse cuando nosotros hemos perdido la capacidad de comunicarnos con ella. Bien. Muchas gracias. Bueno, Ale, te agradezco mucho a ti, a todas las chicas, realmente por este aporte es inmenso, que era un poco esto también de lo que habíamos hecho, desarrollado, participado todas, también compartirlo, ¿no?, a las personas, y de cierta manera lo más valioso que queremos transferir y compartir es esto, ¿no?, de la riqueza, ¿sí?, es justamente nuestros recursos, la conciencia de esos recursos, y cómo de ahí un humano conectado, ¿no?, con todas esas estructuras, no deja eso, ¿no?, como de multiplicarse constantemente cuando estamos a esto. O sea, ahora encontramos quizá el valor, ¿no?, de la conciencia, ponerle la conciencia a eso, que es lo que nos hace más rico, y bueno, y quizás hacia un nuevo modelo de economía. Un poco algo también lo teníamos, si quiero te lo muestro rapidito, que era un poco comparar eso, ¿no?, la economía orgánica con la economía financiera, de cómo más o menos, ¿no?, se contabiliza. Bueno, esto, de que justamente una economía orgánica, la generación y distribución de recursos, que funciona como un organismo, y que va desde la colaboración, como se siente parte que es de un sistema, entonces siempre va a tender a preservar, ¿sí?, al organismo. Siempre en la economía se ve esto del debe y el haber, entonces veamos cómo sería el debe y el haber en una economía orgánica. Entonces el debe decía es que como debe, entonces aporta al organismo, y el haber es desde lo que tiene, y lo que tiene lo distribuye, lo que justamente hace la naturaleza, la tierra, ¿sí?, que es la que distribuye los recursos de la tierra, y que la finalidad que tiene es justamente aportar valor para preservar el equilibrio del organismo. Y que actualmente la economía financiera, que es en la que tenemos, ¿no?, instalado, tiene que ver más con la generación de dinero y consumo de recursos, funciona más como una organización, y que siempre que se habla de dinero en la economía financiera siempre es ganar y perder, que en una economía orgánica como es la colaboración y la distribución, o sea, no hay manera de que pierdas, y que bueno, ese ganar y perder, ¿ve?, justamente porque no se siente parte que es del sistema, y por eso se apropia de él, ¿no? O sea, esta parte depredadora. El debe siempre se mide, ¿no?, de lo que ingresa, y el haber los egresos, y según cómo de ese balance, ahí decimos, ¿no?, si ganamos, perdemos, y que la finalidad que siempre tiene la economía financiera es generar para consumir. Entonces, bueno, era un poco esto, ¿no?, decir cómo es, ¿no?, hacer una contabilidad de recursos, ¿sí?, a una contabilidad solamente de dinero. Así que era un poco esto, ¿no?, de aportar ese nuevo valor. Así que bueno, muchas gracias. No sé si quieres decir algo ya para cerrar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Está muy bueno que estos espacios ocurran. Y bueno, nada, lo que pueda ayudar. Gracias, gracias. Gracias Alejandra, gracias por tu tiempo y este espacio para todas que se dio, y es muy enriquecedor. De mucho aprovechamiento. Gracias. Gracias, Ale. Muchas gracias, Gracias, Ale. Jorgelina. Un abrazo. Gracias, Jorgelina. Gracias a todos. Muchas gracias a Jorgelina. todos.
Y hasta la próxima, desde aquí, transmitiendo esto entre todas, desde de este lugar donde estoy, gracias a este territorio, Holanda 31, y a cada una de ustedes en su territorio donde están. Así que muchas gracias.